Padre, traigo delante de ti mi vida, traigo delante de ti esta garganta, esta voz, para que sea usada por ti. Yo sé que eres tú, Señor, el que produce fruto en las vidas. Yo solo soy un medio, un instrumento. Tómame, Señor, tómame y úsame para llevar tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. He titulado mi predicación el día de hoy, le va a sonar un poco extraño el título de mi predicación, La amenaza de un ateo. La amenaza de un ateo. Y tiene que ver con lo que le decía antes, de que estamos en el mes de la Biblia. Y es que hubo una ocasión cuando un ateo se atrevió a amenazar a la Biblia y al cristianismo. Este ateo se atrevió a decir que la Biblia llegaría a ser un libro anticuado, que lo tendrían en los museos como una reliquia histórica, pero sin valor. Y que para el siglo XIX nadie ya la querría leer. Eso dijo este ateo. Él se llamó Jean-Pierre Voltaire, un francés muy famoso, filósofo, Jean-Pierre Voltaire. Y además se atrevió a decir de que el cristianismo era el opio de los pueblos, que no servía para nada, ¿verdad? Él estaba de acuerdo con Carlos Marx en eso. Carlos Marx dijo esa frase: el cristianismo o la religión es el opio de los pueblos. Entonces han habido ateos que han amenazado la fe cristiana. Ahora, siempre que yo menciono a alguno de ellos, tengo que también explicar un poquito de quiénes eran y qué los llevó a actuar así. Carlos Marx, por ejemplo, él se le murieron 2 niños, 2 hijos, porque no los atendieron en los hospitales. Y parece que uno de los hospitales era de una institución cristiana. Entonces él se enojó con la iglesia y se amargó y se enojó con los cristianos. El caso de Jean-Pierre Voltaire, este francés, él de niño estudió en un colegio jesuita. Y yo no sé cuántos saben un poco de la historia, pero los jesuitas tienen fama de ser muy estrictos, de ser una parte de la Iglesia Católica, de una rama que son súper estrictos ellos. Y en muchos países ellos tenían colegios. Estos jesuitas, ahora no creo que lo hagan, pero en años, como en la época de él, ellos, si tenías tú a un niño en la escuela jesuita, ellos tenían la misma autoridad de un padre. Que si había que castigarlos, los castigaban. Y les daban chilillo, decimos en mi país, les daban cuero, los castigaban a los niños. A veces con una varilla, cosas así. O sea, ellos querían imponerle la religión de una manera a la fuerza, a los niños y a la gente. Los jesuitas fueron los que vinieron a América cuando Cristóbal Colón vino. Muchos de ellos eran jesuitas, los que fundaron muchas de las iglesias o templos en América. Y ellos igual, a punta de espada, hacían convertirse a los indígenas. O se convertían al catolicismo o les iban a cortar la cabeza. Así eran los jesuitas. Entonces, imagínate, Jean-Pierre Voltaire, de niño, creció viendo eso, oyendo eso, recibiendo esa instrucción religiosa, extremista, fanática de los jesuitas. No me extraña entonces por qué se enojó y se amargó con el cristianismo. Se convirtió en un ateo amargado. Él hizo declaraciones después entonces llenas de desprecio, llenas de veneno hacia el cristianismo, y lo llamó una infame superstición, el cristianismo. Así lo consideraba, una superstición. Era también, claro, reconocido y es reconocido como un gran escritor. Si usted va a una universidad hoy día a estudiar,
hay ciertos cursos o carreras que les requieren llevar clases de filosofía y van a tener que llevar estudios escritos de los que hizo Jean-Pierre Voltaire. Él es muy respetado como escritor, como filósofo, especialmente en la era del renacimiento intelectual en Europa. Bueno, para darles un poquito de trasfondo, entonces, mire la frase que él dijo. En 1764, él escribió esto: la Biblia la creen los tontos, los imbéciles la alaban y obligan a los niños a creerla de corazón. Voltaire, en el Philosophical Dictionary de 1764. Era la opinión entonces que él tenía de la Biblia y de nosotros los que la creemos. Para él somos tontos, imbéciles y no debiéramos enseñársela a los niños. Esa era la postura de un ateo. Por eso he titulado mi sermón hoy, La amenaza de un ateo. Hay algunos que dicen que él no era ateo, que creía en Dios, pero que estaba resentido, enojado con Dios. A los que nos gusta la apologética entendemos que sí, que hay dos clases de ateos. Los ateos que de verdad tienen dudas de Dios o son muy racionalistas, y los ateos que han tenido una mala experiencia con algún líder religioso, una iglesia, una religión, y se han enojado entonces con Dios por la religión. Son esas dos clases de ateos. Voltaire para algunos fue un deísta. Un deísta quiere decir que no negaba que Dios existía, pero al mismo tiempo decía que Dios no intervenía en el mundo. Otro que pensaba así era este filósofo y ateo ruso, Nietzsche, que decía que Dios está muerto, decía Nietzsche. Que Dios creó al mundo, lo puso a correr y se olvidó de él. Así opinaba. Voltaire entonces se opuso a toda religión, la consideraba corrupta. Me da tristeza pensar que hay esa mentalidad. Y todavía pensar que yo fui influido por él en mi juventud. Cuando yo tenía 18 años, antes de convertirme al Señor, 17, 18 años, yo leía mucho filosofía. Y Voltaire era uno de mis favoritos. Y yo estaba de acuerdo con él. Yo decía, Voltaire tiene razón. Las religiones le hacen daño a la gente. Más bien las desvían, las hacen que no protesten contra los gobiernos y los problemas que hay en la sociedad, los adormecen. Yo decía eso. Y las religiones las manipulan los políticos. Bueno, hay algo de eso, ¿cierto o no? Sí, hay algo de eso. Pero una cosa es Dios y otra cosa es lo que los hombres han hecho mal con la religión. Una vez leí una frase en Facebook que decía, si te han hecho daño los testimonios malos de alguna religión, de alguna iglesia, de algún sacerdote, de algún pastor, perdón, pero Jesús no es así. ¿Cierto? Jesús no es así. Jesús también confrontó a los religiosos, ¿cierto? A Jesús tampoco le gustaba la religión fanática. El fariseísmo, los fariseos, los escribas, toda esa gente, Jesús chocaba con ellos. Pero vino a presentarnos el mensaje de un Dios verdadero y de una relación correcta con Dios. De hecho, la palabra religión, por si no sabías, es una palabra compuesta. Son dos palabras, religar. Eso, de ahí viene religión, religar. O sea, religarse, reconectarse ¿con quién? Con Dios. En ese sentido la religión es buena. La religión que quiere decir que te religues, te reconectes con Dios. Aleluya, aleluya. En otro panfleto famoso que él escribió que se llama El Sermón de 50, en 1762. Él atacó fuertemente el Antiguo Testamento, los milagros bíblicos,
mencionó contradicciones bíblicas, atacó a la religión judía, al Dios cristiano y a la muerte de Cristo en la cruz. Todos esos puntos él los atacó en ese sermón de 50 que lo llamaron. Analice esto, él criticó el Antiguo Testamento porque usted sabe que el Antiguo Testamento tiene historias que suenan como, ¿cómo va a ser? Como cuando Dios le dice a los israelitas que destruyan todo un pueblo, incluyendo hasta los niños. O cuando destruye Sodoma y Gomorra. O cuando Dios manda un montón de plagas en Egipto. Y todos esos eventos. O que Abraham iba a sacrificar a su hijo. O que Salomón tenía un montón de concubinas. Y que David hizo esto y lo otro. Entonces él leía esas historias. Y decía, no, este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios que quieren que creamos en Dios. Ese Dios que tolera esas cosas. Y claro, si lo vemos desde un punto de vista meramente racional, suena como que Voltaire tenía razón. La Biblia tiene muchas contradicciones entonces al Dios que predicamos supuestamente, en ese sentido. Pero lo que Voltaire no consideraba era el por qué Dios hacía eso. Hay una cuestión que muchos ateos no entienden, lo que se llama la soberanía de Dios. Como dijo Job un día, ¿quién soy yo para altercar con mi Creador? Y hay cosas que yo no entiendo. Dios es soberano, Él sabe bien por qué hace las cosas. Y por qué interviene en la humanidad, por qué permite ciertas cosas en el mundo. Y mire, esta semana pasada yo estaba más bien enseñando. Estaba dando un curso de escatología para el seminario, donde soy profesor. Estaba hablando de temas escatológicos y mencionaba Apocalipsis, donde llega un punto cuando se abren 7 sellos, suenan 7 trompetas y se derraman 7 copas. Pero en medio de todo eso aparece un intervalo antes de que se derramen las últimas copas. Juan dice que se hace un silencio inclusive y viene un intervalo. Y de pronto entonces se oye una voz que dice, ay, 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 3 veces. A eso lo llaman los ayes del Apocalipsis, los ay, ay, ay. Ay, ¿verdad? Como cuando uno se golpea, ay. No es el ay bendito de Puerto Rico, no, es otro. Es el ay de pesar, de dolor. Y dice que el Apocalipsis entonces hay 3 ayes, ay de la humanidad. Y entonces caen plagas, el sol se calienta y le vienen úlceras a los seres humanos y pasan muchas cosas. Y eso es durante la tribulación. Usted no quiere estar ahí, ¿verdad? Sea fiel al Señor para que no tenga que estar ahí. La cosa es que la humanidad, con todo y eso, la gente no se arrepiente. Así como hay 3 ayes, también 3 veces repite ahí en el Apocalipsis, pero no se arrepintieron y blasfemaron contra Dios. Y no se arrepintieron y blasfemaron. ¿Qué hizo Voltaire? ¿No se arrepintió? Aún en su muerte se dice que Voltaire estaba ahí agonizando en su lecho de muerte y los que estaban cerca de él cuentan que él decía, Galileo, Galileo, me voy a tu infierno, Galileo. Eso dijo. No se arrepintió y más bien blasfemó. Y muchos dicen en el Apocalipsis que al final de los tiempos también, en lugar de arrepentirse, van a blasfemar. Una de las cosas que a mí me molesta mucho, y seguro a usted también, es escuchar que usa el nombre de Dios en vano a la gente. Y hablar de Dios y usar la palabra de maldición, en español o en inglés, refiriéndose a Dios. No saben las que se están buscando con esa actitud. Entonces Voltaire, eso era lo que pasaba, que él estaba amargado y enojado con Dios
y empezó a cuestionar todo. Hasta la muerte de Cristo en la cruz la cuestionó. ¿Cómo va a ser que Dios es un ser humano y que Dios se murió en la cruz? Entonces, ¿Dios o qué? Él lo veía así, desde un punto de vista meramente racional. Él no creía en el nacimiento virginal de Jesús en María tampoco. Él rechazaba eso. Eso es estúpido, que nació por el Espíritu Santo. No, él era un hombre muy, muy racional. Y eso es un peligro, ¿verdad? Un peligro. Ahora hay algunos que han dicho, pero ¿será cierto que Voltaire dijo eso y actuó así? Pues hay evidencias. Yo me tomé el tiempo de investigar y verificar. Por ejemplo, hubo un hombre que se llamó William Snodgrass, que él trabajó con Voltaire. Lo conoció de cerca Voltaire. Y él verificó la frase de amenaza para el siglo XIX cuando él dijo, la Biblia será vista como una reliquia de antigüedad en el futuro. Y este hombre que trabajó, vivió con él, verificó que sí, dice, sí, él dijo eso. Ahora, él dijo que para el siglo XIX la Biblia sería un libro de antigüedad, de museo. ¿En qué siglo estamos? Señor Voltaire, ¿qué pasó? Estamos en el siglo XXI y la Biblia sigue siendo leída, sigue siendo relevante, sigue siendo apreciada, sigue siendo palabra viva, sigue cambiando vidas. Yo soy uno de ellos y espero que usted también. Este mes, por lo tanto, este mes en especial, mira, te animo a que la leas. Si no la has leído completa, léela, empieza un plan de leerla. Además de eso, también compra otra extra y regálasela a alguien. Ahí en la oficina de nuestra iglesia tenemos todavía algunas que compramos un tiempo atrás para eso, para regalarle a los que vengan aquí de visitas, si no tienen una Biblia, o a algún amigo, algún familiar. Pero hágalo usted también. Mire, en esta Navidad, en lugar de mandarle ciertos regalitos que le mandan a la gente a veces, que como dicen algunos en Navidad, están reciclando regalos. Alguien me mandó no me gustó, se lo mando a alguien más, ¿verdad? En lugar de hacer eso, compre una Biblia. Amén. Compre una Biblia. Envuélvala bonito porque es un tesoro. Es el mejor regalo que usted le puede dar a alguien. Voltaire no se lo va a agradecer, no. Pero los que reciban esa palabra y sean cambiados por ella, lo van a agradecer. Yo soy uno de ellos. Que una tía mía nos regaló una y eso cambió mi vida. Gloria a Dios. Ya no hablo más de Voltaire, ya le callamos la boca. Ahora hablemos lo que la palabra de Dios dice ella misma. ¿Qué dice la Biblia ella misma? Mira lo que declara Primera de Pedro 1, 24 y 25. Porque toda carne es como hierba. ¿Cuál es toda carne? Todo ser humano, toda persona, incluyendo a Voltaire. Toda carne es como hierba. Toda la gloria del hombre, la gloria de Voltaire como filósofo y todo eso, y de Marx y de todos ellos, Emmanuel Kant, cualquiera, Séneca, todos los filósofos. La gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la gran verdad que proclamamos. Eso es lo que creemos. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Tienes que creerlo, afirmarlo y sin ninguna vergüenza decirlo. Y si hay ateos o incrédulos o escépticos o gente desanimada con la iglesia o lo que sea, tú le puedes decir, mira, no me vengas con eso. No me vengas con eso, porque una cosa es lo que la religión haya dicho o hecho y otra cosa es lo que Dios ha revelado. Lo que Dios ha revelado no lo podemos negar, no lo podemos evitar. Yo mismo, antes de ser cristiano, tenía dudas de la Biblia. Yo también era de los que pensaba, ese libro,
Me late que lo han cambiado, le han añadido, le han quitado. El papel aguanta lo que le pongan, decía yo. Y empecé a leerla con ojos escépticos, viendo a ver dónde estaban los errores que Voltaire decía y otros. ¿Dónde están los errores? Pero siempre he dicho, no encontré errores. Ella me encontró a mí horrores. La Biblia me descubrió a mi corazón los horrores que yo tenía más bien. Porque la palabra de Dios es así. Toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. Mire, usted puede ganar títulos, usted puede ser un profesional, ganar trofeos, ser un atleta, un deportista famoso. Pero al final de la vida, si la palabra de Dios no está en su vida, de nada le sirvió todo eso. De nada le sirvió. No que no le estoy diciendo no estudie, ni no busque ganar trofeos o no. Está bien. Si es un deportista, un atleta, trate de ganar. Sí, y si es un profesional, hágalo de lo mejor, que tenga éxito. Busque ser un profesional de altura, no mediocre, de altura, bueno. Pero que en todo le dé la gloria a Dios. Que en todo reconozca que es porque Dios le permitió llegar ahí y lograr lo que sea. Se cuenta una anécdota de un padre que tenía un hijo que no quería leer la Biblia. Era medio rebelde con esto de la Biblia. Y entonces se fue al colegio, a la universidad. Estaba acostumbrado a que su papá le diera todo. Hasta le iba a pagar la universidad. Entonces un día llama al papá, se le gastó el dinero que tenía y llama al papá, papá, mándame dinero que ya no tengo. Y el papá le dice, está bien hijo, un día estos te mando, pero ¿has leído la Biblia? Porque el papá le metió una Biblia en su maleta. Un día esto la leo, papá, tranquilo, pero mándame dinero. Pasó un mes y nada de dinero. Le vuelve a insistir al papá, papá, ¿qué pasó con el dinero? Hijo, tranquilo, el dinero te va a llegar, pero dime, ¿has leído la Biblia? Y no, un día llamó al papá y el papá le volvió a decir lo mismo. Vea papá, para que vea que sí, ya, la voy a abrir aquí, delante de usted, voy a abrirla y voy a leerle algo. Y le dice el papá, bueno, ábrela en el Salmo tal, le dio un versículo. Ok, la abre y había un sobre ahí con dinero. El papá quería asegurarse de que había leído la Biblia y que Dios iba a ser importante en él. Ese joven después no paró de leer la Biblia y se convirtió en un pastor, se convirtió en un predicador. Pero tuvo que recibir la lección de que Dios era lo más importante, más aún que su carrera profesional. Entonces la pregunta es, ¿qué es la Biblia para mí? ¿Qué es la Biblia para vos? Pregúntate hoy, mi hermano, mi hermana. Para el cristiano la Biblia debe ser todo. Si me preguntas, para mí es todo. Es mi sustento, es mi alimento, es mi consuelo, es el gozo de mi vida. La Biblia es todo eso. ¿Por qué? Porque si tengo necesidad de un consejo, la Biblia me da consejo. Si estoy desanimado, la Biblia me da fortaleza, me da ánimo, me da esperanza. Si necesito corrección, también la Biblia me corrige. ¿Ves? En ella encontramos la fórmula para una vida feliz y próspera. Por eso es que en la cultura judía, y los cristianos tenemos que aprender de ellos en eso, en la cultura judía, a los niños les leen la escritura y los ponen a memorizar la escritura desde niños. A los 12 años, en la cultura judía, a los 12 años un niño tiene que saber cierta cantidad de versículos, por decir así, de párrafos de la Torá, de la ley. Y lo llevan a la sinagoga y por primera vez, a los 12 años, lo dejan leer la palabra de Dios, la ley, la sinagoga, en público. Y eso es un acto para un niño, en judío, un acto especial.
Le están dando reconocimiento de que ya puede compartir la palabra de Dios, y también lo reconocen como un adulto. En la cultura judía, por cierto, a los 12 años, a un niño o a una niña. Y por todos lados, en el Antiguo Testamento, tú vas a leer, instruye al niño en su camino, Proverbios y muchos pasajes más, ¿verdad? Es la fórmula para que nuestra vida tenga propósito. Cuando reconocemos el valor de la palabra de Dios, nuestra vida será orientada, porque es el libro de los libros. Otro pasaje importante es el que está en Isaías 55, 10 al 11. Porque como desciende de los cielos, dice el profeta ahí, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para lo que le envié. Hay ciertas palabras claves en ese texto de Isaías. Uno, que la palabra de Dios viene del cielo. Él ilustra con la lluvia, con la nieve, que viene de arriba, ¿verdad? Como dice ese canto que me gusta mucho de un cantante cristiano, Marino, que él dice, todo lo bueno de Dios viene de lo alto. Parece que no han oído la canción esa, ¿verdad? Todo lo bueno viene de lo alto, de Dios. Y dice que riega la tierra, la hace germinar, producir, da semilla. Él usa como ilustración una planta. Porque recuerde que en ese contexto la mayoría de los judíos eran gente de campo. Quizás usted no sea de campo, pero sabe el proceso, el principio de sembrar, ¿verdad? Y lo que produce una semillita, pan al que come, etcétera. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Sale de cuál boca? La boca de Dios. Es que no es mi palabra. Por eso cuando usted le dé a alguien consejo, alguien le pida un consejo, alguien le pida una opinión, es bueno que usted le diga, mira, te puedo dar mi opinión, pero mejor te doy la opinión de Dios. Y cítale un versículo de la Biblia. Con eso le estás dando autoridad, porque alguien puede decir, bueno, así piensa usted, esa es su opinión, pero cuando le citas la Biblia, le estás dando la opinión de Dios. Y esa sí tiene autoridad. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. A veces nosotros como que nos desanimamos porque le hablamos a un familiar, a un compañero de trabajo, a alguien por ahí, y como que no nos hace caso, nos ignora, y nosotros decimos, no, ¿para qué le hablo más? Pero ¿sabes qué? Tarde o temprano, esa semilla va a dar fruto. Esa palabra que está sembrando va a dar fruto, porque es promesa de Dios, no vuelve vacía. No vuelve vacía. Hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para lo que la envié. El Señor Jesús, uno de los títulos que tiene Él es el Verbo. Jesús es el Verbo, es el Logos, es la palabra revelada por Dios. Entonces todo lo que Él decía tenía un impacto, porque Él, la persona de Él, es la palabra encarnada de Dios. El Logos, el Verbo. Como dice en Juan 1:1, en griego dice, en argen, kai o logos, proston theon, kai o logos. Eso quiere decir, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y esa es la palabra que proclamamos, a Cristo. Será prosperada. La palabra de Dios será prosperada en la vida tuya y en la vida de otros. ¿Quieres prosperidad? Permite que la palabra de Dios esté en tu vida y en tu corazón. Amén. ¿Cómo hace este impacto de que no vuelve vacía? De muchas maneras. Mire,
Usted le regala a alguien una Biblia y puede pasar lo que pasó con mi familia. Mi tía nos regaló una Biblia, estuvo en un armario ahí metida en un closet por muchos años. Pero un día yo escuché a un predicador en la radio, ese predicador decía, busque una Biblia. Y yo me acordé, la Biblia que nos dio mi tía. La busqué y empecé a leerla. ¿Ves? Nunca sabes cuándo esa palabra va a dar efecto. Se cuenta que en la cárcel en una ocasión llegó un capellán de estos que van a las cárceles y les regalaba Nuevos Testamentos a los reos, a los que estaban presos. Uno de ellos, que no era cristiano obviamente, empezó a coger las páginas del Nuevo Testamento que les regalaron para hacer rollitos de marihuana. Le echaba la marihuana y los enrollaba en las páginas del Nuevo Testamento y se los fumaba, como una manera de despreciar la Biblia o la palabra de Dios. Y así iba, pero a veces le daba por leer lo que decía, mira, y hacía el rollito de marihuana. Pero un día llegó a una parte del rollito donde está Juan 3:16. Llegó al Evangelio en esa parte donde está Juan 3:16. Y eso lo tocó, lo inquietó y decidió no hacer el rollito de marihuana ese día, sino seguir leyendo. Y siguió leyendo y el Señor lo tocó. Y después cuando volvió al capellán a visitar la cárcel, le confesó lo que estaba haciendo. Y le dijo, por favor, tráigame la Biblia completa, quiero leerla. Y se convirtió al Señor. En un hotel también había una ocasión un hombre que decidió suicidarse. Y entonces se fue a un hotel, rentó un cuarto, escribió una nota de suicidio. Y estaba preparándose para matarse ahí en ese cuarto de hotel porque su esposa lo había dejado, su negocio había fracasado, estaba en quiebra y se sentía que tenía que suicidarse. Pero ahí en ese hotel, en la mesita que está al lado de la cama, había un libro, la Biblia, que siempre lo dejan ahí una organización que se llaman los Gedeones. Ellos dejan Biblias en los hoteles. Y entonces empezó a hojearlo, ¿qué es este libro aquí? Y empezó a hojearlo y lo abrió en una parte donde dice Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y eso lo impactó también. Al rato cogió la carta de suicidio que había hecho y la arrugó y la tiró en el basurero y se arrodilló y creyó en el Señor Jesús ese día. Pidió perdón y dijo, voy a enfrentarme a esta situación. Con tu ayuda voy a salir adelante. Él después recuperó a su esposa y recuperó su negocio porque recibió la promesa de que hay vida y vida en abundancia. Y todo empezó porque creyó en la promesa que esa Biblia le decía, que esa palabra de Dios le decía. ¿Ves entonces cómo no vuelve vacía? ¿Cómo cumple su propósito en aquellos que la reciben y que la leen? Aleluya. Otro testimonio que te puedo contar, este es de la Biblia, el de David. En el Salmo 19, él dice estas palabras, versos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué le hizo a David? Lo convirtió. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué dice David? Que la palabra de Dios, aún al más sencillo, lo hace sabio. Qué tremendo eso. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué más da entonces la palabra de Dios? Alegría, gozo. ¿Cuál otro libro te da eso? Si quieres lees 100 años de soledad de García Márquez, pues no te va a dar mucho gozo. Si quieres lees El Quijote, pero tampoco te va a dar mucho gozo.
Pero lee la Biblia y sí va a llenar de gozo tu corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Otra cosa importante del efecto de la palabra de Dios es que alumbra los ojos. Eso quiere decir que cuando la lees empieza tu mente a aclararse de dudas, de inquietudes, a entender las verdades de Dios, a entender el propósito de tu vida, y se alumbra tu vida, alumbra tus ojos. Deseables, dice, son más que el oro afinado y dulces más que miel que destila del panal. Qué lindo se expresaba David de la Biblia. ¿Cómo contestarías vos, mi hermano, si alguien te pregunta, ¿qué es la Biblia para vos? ¿Dirías como David lo mismo? Ese libro, qué aburrido ese libro, no lo entiendo, mejor ni lo leo, unas historias muy raras. Dirías como Voltaire, ¿verdad? Está lleno de contradicciones. Es que no has leído bien, entonces, no has leído bien, porque la Biblia está llena de bendiciones, no de contradicciones. Está llena de promesas. Hay más de 365 ocasiones en que la Biblia dice, no temas, uno para cada día del año. Está lleno de promesas. Dice que es dulce como la miel que destila del panal. Yo les he mencionado que yo soy fanático de la miel de abeja, ¿verdad? Y que la uso mucho en la casa. Siempre le pongo, en lugar de azúcar, miel de abeja al café. Y me hago un té en la noche con miel de abeja. Es que qué buena es la miel de abeja. Pero ¿qué de la palabra de Dios? Cuando la lees, sientes como que endulza tu vida, te hace sentir bien. El dulce te hace sentir bien, eso es el efecto que da. Pues la palabra de Dios debería hacerte sentir bien, endulzar tu vida, no amargarla. El pecado amarga la vida. Las noticias que ves en la televisión amargan la vida también a veces. Los chismes, los cuentos que tienen por ahí en los programas estos de farándula, donde están hablando todo el tiempo uno del otro. ¿Y qué hizo este artista? ¿Y qué hizo este otro? Y el fulano y el sutano. Y la gente pierde tiempo siguiendo todo eso, que no le endulza la vida, le amarga la vida. ¿Me entiendes? Pero si lees la Biblia, sí te endulza la vida, sí te da un sentido de qué rico, ese sentimiento, qué rico esta palabra que leí hoy. Aleluya. Ahora, el salmista también dice algo que es importante en la última parte de ese texto. Tu siervo es además amonestado con ellos. O sea, no es que nada más te dice lo dulce y bonito. ¿Qué más hace? Te amonesta. Porque necesitamos ser amonestados. Amonestado quiere decir que nos regañen a veces, que la palabra de Dios nos regañe, nos corrija, nos haga ver, mira, como le hablaste a fulano, así no habla un cristiano. O lo que estabas haciendo el otro día en tal lugar, eso no está bien, no es el lugar que Dios quiere que estés. Te amonesta. Como estás manejando tu dinero, despilfarrándolo en cosas vanas, Dios no quiere eso. Empieza a amonestarnos en áreas, muchas áreas de nuestra vida, de actitudes que tenemos que cambiar. Entonces también eso está allí. Y dice, y en guardarlos hay grande galardón. Termina diciendo eso. En guardarlos hay grande galardón. O sea, ¿qué es galardón? Un premio, un resultado bueno. Y la palabra de Dios tiene, al final de tu vida, tiene un resultado bueno. Hay grande galardón. Voltaire se lo perdió. Y otros como él, que han menospreciado la Biblia, que han dejado la Biblia de lado, que no les ha importado la Biblia, se están perdiendo el galardón, el premio final que Dios tiene para ellos. Amén. Bueno, quiero concluir con este otro texto, Hebreos 4:12.
dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dos cualidades. Viva quiere decir que no está muerta, que se equivocó Voltaire. No está antigua, no es pieza de museo, es viva. Si es viva es que tiene vida en su mensaje, que cambia el corazón, que se traduce en vida con propósito. Es viva. Y además que es eficaz. A veces a uno le recomiendan una medicina, ¿verdad? Por ahí, hermana que es enfermera y sabe de eso, que le preguntan a ella, hermana diálisis, ¿qué es bueno para tal cosa? ¿Qué es bueno para la garganta? Es eficaz. ¿Qué quiere decir con eso, hermana diálisis? Si funciona o no, ¿verdad? Sí, tómate miel de abeja con jengibre y qué sé yo. Está bien. Es eficaz. Ahora, te pueden preguntar a ti, dígame una cosa, usted que es cristiano, ¿la Biblia es eficaz? ¿Me ayudará en mi matrimonio? ¿Me ayudará en mis relaciones con mis hijos? ¿Me ayudará en mi empresa como empresario? En cualquier área de la vida es eficaz. Ahora que digo de empresario, y aquí tenemos empresarios como el hermano Juan, que es empresario, y otros, hermano Giovanni, etcétera, que tienen negocios propios. Allá en Costa Rica conocimos a un hermano que le leía la Biblia a los empleados. Y este hermano se convirtió al Señor, era un hombre de negocios, o es. Ese año no lo veo, pero me imagino que está por allá en Costa Rica todavía. Y él se convirtió. Entonces, un día nos dice, él era miembro de nuestra iglesia, y nos dice, pastor, voy a empezar a dar el diezmo de la mueblería, el dueño de una mueblería. Voy a empezar a dar el diezmo de la mueblería. Y también en Navidad le voy a dar un bono a todos mis empleados. Pero también voy a tener un devocional con mis empleados. Antes de empezar el día del trabajo. Vamos a leer un versículo o algo así. La mayoría de sus empleados eran cristianos, pero había algunos que no. Se convirtieron después con el testimonio que él les daba haciendo esa clase de relación con ellos. Se convirtieron. ¿Ves? Es eficaz. ¿En qué resultó eficaz? En que se convirtieron muchos de sus empleados. Y que su empresa creció. Su empresa creció tremendamente. Abrió otra tienda por allá en otra ciudad. Y actualmente en Costa Rica él tiene lo que llamamos una cadena de mueblerías en varias ciudades. Porque la palabra de Dios tiene efecto en todo, en todas las áreas de la vida. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. El ser humano es, tú sabes esto, que el ser humano es lo que llamamos tripartita, que el Espíritu Santo está en nosotros, pero que también la Trinidad de Dios está en nosotros, somos tripartitas. ¿Por qué? Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Para los griegos tenían lo que se llamaba la dicotomía griega. Platón y todos esos enseñaban la dicotomía, que es solamente psiquis y soma. Psiquis, mente, soma, cuerpo. Entonces, para ellos eso era todo, cuerpo y mente, pero no había espíritu. Nosotros los cristianos no creemos en eso. Nosotros creemos que hay psiquis, soma y espíritu también. Que somos tripartitas. Y necesitamos que el Espíritu Santo penetre todas las áreas de nuestra vida. Mente, cuerpo, alma, espíritu, todo nuestro ser, que penetre. Tenemos que decirle al Señor, penetra. Y Él lo va a hacer, ¿sabes? Sigmund Freud, el que llaman el padre de la psicología, él hablaba de que nosotros tenemos ciertas partes, ¿no? También interiores, el yo, el superyo, y tenemos también el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Y él decía que entonces que era muy difícil llegar al inconsciente, que el consciente sí, los psicólogos te ayudan por ahí, el subconsciente con terapia un poco, pero el inconsciente ni nosotros nos damos cuenta qué pasa allá adentro.
Sí. Y entonces, Sigmund Freud lo que no entendía es que el Espíritu Santo puede llegar al subconsciente, al inconsciente, al consciente, al ser completo. El Espíritu, y eso es a través de la palabra. La palabra dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, que es una ilustración que él da aquí del cuerpo, como el cuerpo, ¿verdad? Tiene partes así, las coyunturas, los tuétanos, todo eso que hace que tu cuerpo se mueva, funcione, y tú no puedes desconectar uno del otro. Tú no puedes decir, no me importa hoy las coyunturas, ¿verdad que no? Las necesitas, si no, no te puedes levantar y mover, las necesitas. Y el Espíritu Santo lo necesitamos en todo también. Yo no puedo decir, la Biblia la necesito solo para algunas cosas, no. Así como no puedo decir que las coyunturas, de vez en cuando las ocupo y otras veces no, las ocupa siempre. ¿Ves? Y dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Termina con eso, Hebreos 4:12, que es un versículo que necesitamos memorizar. Hebreos 4:12. Dice discierne. Yo siempre he dicho que si hay algo importante para un cristiano es tener buen discernimiento espiritual. Y el Espíritu Santo dice que discierne todo. Entonces, si tú dejas que el Espíritu Santo te guíe, te va a ayudar a discernir lo que es una falsa doctrina de la Biblia, cuando la oyes por ahí. Te va a ayudar a discernir eso. Si te dejas que el Espíritu de Dios y la palabra sea tu guía, también te va a ayudar a discernir a personas que son falsas. Como mi esposa, ella tiene ese don, el don de discernimiento, de ciencia, ella a veces me ha dicho, mira, tal persona, cuidado, y se ha cumplido con el tiempo, porque hay un discernimiento espiritual. La palabra de Dios te da a ti eso también. Cuando permites que la palabra de Dios esté en tu vida, en tu corazón, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya sé quién eres, ya sé de dónde vienes. Que el Espíritu Santo te da esa capacidad y la palabra de Dios es la que va a actuar, penetrar y hacer el cambio en la vida. Amén. Entonces, en conclusión, ¿ves lo importante que es este libro? El libro de Dios. Por eso y más. De hecho, este mes voy a predicar todavía otro sermón relacionado a la Biblia. Entonces no te quiero decir todo hoy, pero hay mucho que te podría decir de ese libro, de todo lo que encierra, de todo lo que hace, del impacto que tiene en tu vida. Hoy yo solo te quiero retar e invitar a que permitas que la palabra de Dios, que la Biblia se haga carne en ti. Que en tu vida la palabra de Dios no sea simplemente, como dijo Voltaire, un libro anticuado. Que todo lo contrario, la palabra de Dios sea palabra viva, que transforme tu vida, tu matrimonio, tu casa y la comunidad donde vivimos, porque hace un impacto alrededor de donde estemos también. Oremos. Nos presentamos delante de ti, Señor, sabiendo que tu palabra no vuelve vacía. Es una de las verdades que hoy hemos visto en ella, en tu palabra, que ella no vuelve vacía. Yo creo eso. Y sé que este mensaje no volverá vacío. Que alguien lo ha escuchado y ha sido tocado. Que alguien lo ha escuchado y ha sido edificado. Si hay alguien que estaba batallando en su vida, Señor, indeciso o indecisa, hoy le da seguridad. Si hay alguien que está enfermo, necesita el toque sanador tuyo, las promesas de tu palabra le dan fe y esperanza en tu poder para sanidad. Si hay alguien que tenía dudas intelectuales como yo las tuve años atrás,
Tú le vas a dar convicción, Señor, de fe, seguridad de que tu palabra es la respuesta. Señor, cualquiera que sea la necesidad hoy, imparte tú la vida, Señor. Imparte tú esa sabiduría que fluye de tu palabra en quien la necesite en este momento. Mi amigo, mi hermano, donde quiera que estés también, los que estamos aquí y tú donde escuches después, solo ora a Dios y dile: Señor, haz que tu palabra se haga viva y eficaz en mí también, y en mi casa y en mi familia. Yo cancelo, rechazo toda, Señor, duda, toda negatividad hacia lo que tu palabra dice. Y afirmo, creo, Señor, lo que ella dice. Tu palabra es mi guía. Tu palabra es mi guía, es mi pan, es mi sustento. Lo afirmo, lo creo en este día. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile, gracias, Señor. Recibo de ti el día de hoy a través de tu palabra. Amén y amén y amén. Aleluya, aleluya. Oramos antes de despedirnos también por las personas que han estado conectadas viéndonos. Ha estado por allí el hermano Elliot. Hermano Elliot, Dios te bendiga mucho. Nos alegra saber que estás siguiéndonos, conectado por ahí. Elliot tenía un hijo de él en el hospital un día de estos. Me pidió oración por eso. Vamos a orar por eso. Sergio y Gloria, allá en Argentina, el hermano Sergio está pendiente también de una cirugía, de un procedimiento médico, que él ha estado orando por eso. La hermana Naida también, y la hermana Verónica también, que ha estado allí pidiendo oración en este día. Oremos. Padre, presentamos delante de ti estas vidas, sabiendo que tú eres el que hace la obra. Nosotros solo somos intercedores en fe, ahora mismo, en favor de Elliot, de su hijo, de su vida, creyendo que tú completas tu obra sanadora en su hijo. Oramos también por Sergio, por esa cirugía o procedimiento que él está pendiente. Padre, que tú uses al médico, al cirujano o al equipo que le va a atender. Padre, dale paz ahora mismo a Sergio, confianza en ti, en que tú estás con él en ese proceso. Igualmente para su esposa Gloria, para todas las necesidades que ella tenga, oramos por sus hijos, por Mauro. Tú lo conoces, Señor, y sabes lo que él necesita, donde quiera que él esté. Visítalo, háblale, tócale. Oramos por Verónica para que también la obra tuya se complete en ella. Te damos gracias porque ella ha crecido en su conocimiento tuyo, pero Padre, permite que la obra tuya se complete en su vida. En el nombre de Jesús. En la hermana Naida, Padre, esa cirugía que tiene pendiente también, pronto que tú intervengas, Señor, con un toque sanador para la hermana Naida. Si la cirugía se da, que tú uses las manos de los cirujanos, pero tú puedes hacerlo aún sin ellos. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias te damos, Señor. Declaramos lo que tu palabra declara, y es que en tu nombre hay poder. Amén y amén. Bueno, me despido de quienes han estado conectados allí. Nos vemos la próxima semana. Pastor José Abdiel, Iglesia Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, Pastora Teresa y toda la iglesia les bendecimos. Hasta el próximo domingo.